Buenos días, estimados, amados, hermanos en la fe, amigos. Bienvenidos a este Despierta, Despierta una vez más. Le damos la bienvenida y les bendecimos grandemente en Cristo Jesús. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre algo muy bonito que nos enseña la palabra de Dios, sobre lo que es selección y medición. Veamos primero qué es seleccionar. Seleccionar, de acuerdo a la academia, al lenguaje, dice que es elegir una o varias personas o cosas entre un conjunto por un determinado criterio o motivo. Me gusta uno de los sinónimos de ellos, que es apartar y escoger, o escoger, apartar y escoger. Entonces, vamos a adentrarnos en el tema el día de hoy. En medio de la selección, cuando hacemos una selección, se viven dificultades, quizá procesos, pruebas, desierto, angustias, muchas cosas. Pensemos por un momento cuando experimentamos, yo creo que todos lo hemos hecho, experimentado un proceso de selección para el ámbito laboral. Ese proceso, cuando lo estamos haciendo, tenemos una incertidumbre grande o una alta incertidumbre para saber cuáles van a ser los resultados finalmente. Nos enfrentamos entonces a una entrevista, nos enfrentamos entonces a pruebas escritas y siempre vamos a tener ese grado de incertidumbre. Algo semejante es cuando vivimos los diferentes momentos difíciles en los caminos del Todopoderoso. Cuando nos sentimos probados o cuando nos sentimos en un desierto, debemos entender que siempre hay un propósito para nuestra vida. Y así como en el ejemplo de las pruebas para la consecución del empleo, de acuerdo al conocimiento que tengamos y la manera como lo aplicamos, obtendremos un resultado. Si en lo secular yo estoy participando en ese proceso de selección y ese conocimiento que he podido adquirir, lo tengo que aplicar de la mejor manera, voy a obtener un resultado. Asimismo, y de igual manera, es en el campo espiritual. Conforme afrontemos las pruebas, saldremos avantes o saldremos reprobados. Leamos entonces una escritura. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y el 3. Yo lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8, versos 2 y 3. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. En este capítulo hay una connotación particular que me gustó y me llama la atención. Se usan a lo largo del capítulo se usan los acordarse y olvidarse. Fijémonos que en el verso 2 empieza acuérdense. Se usan esos verbos, acordarse y olvidarse. Aquí el uso de esos verbos nos deja ver que es un recuerdo de experiencias vividas por el pueblo de Israel en ese paso por el desierto. Y esto ofrece un nuevo motivo para exhortar a ese pueblo de Israel a la práctica de los mandamientos. Ese pasaje o ese capítulo mejor y toda esa enseñanza que trae nos habla es de disciplina, no de castigo, de disciplina para aprendizaje. Por eso cuando nosotros vivimos un episodio de disciplina para aprendizaje es acordarnos, recordar, y asimismo habla el Señor en la Escritura. También nos habla en ese capítulo de humillación, porque dice en la parte que humillados, en el verso 2, acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba. Nos habla de humillación y prueba con el propósito de saber lo que hay verdaderamente al interior de nuestro corazón. Y dice ahí, y de antemano saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Amados, estimados, así es nuestro Dios. De la misma manera, cuando nosotros somos
puestos a prueba o estamos experimentando un proceso, entonces Dios quiere escudriñar qué es lo que realmente hay en nuestro corazón y realmente mirar si vamos a cumplir o no sus mandamientos. En este ir y venir de la vida, tanto secular como espiritual, son necesarios ese tipo de filtros. Y aquí podemos ver que el mismo Dios lo hace. Si tenemos filtros para pasar un proceso de selección laboral, también hay filtros para pasar los procesos espirituales y llegar a otro nivel. El propósito de un filtro es limpiar, purificar, así como nosotros, por ejemplo, tenemos un filtro en casa para el agua. Entonces, ¿qué hace? Purificar, quitar los materiales pesados, mercurio, en fin. No hay filtros tan buenos. Hablábamos hoy con alguien que ya puedan hacer tales cosas como tan diminutamente, una tarea tan 100% efectiva. Pero los filtros son para eso, para hacer procesos de purificación y de limpieza. O también me encanta pensar en el café. Cuando nosotros colamos un café, entonces es necesario que pase por un filtro. Y a propósito del café y hablando de procesos de selección y medición, el proceso del café es muy interesante porque es un proceso que va desde esa semilla tan pequeña, la tienen que escoger de muy buena calidad para así tener al final la taza de café que nos tomamos, una taza de café de buena calidad. Desde que esa semilla es seleccionada, es escogida, tiene que ir muy buena para empezar todo el proceso de la siembra y demás procesos, porque hay muchas cosas que hacen durante el crecimiento de esa planta. Y así que obtienen posteriormente un café de la mejor calidad, un café de alta calidad. Igualmente, vemos que tiene que ser nuestro proceso en los caminos del Señor, en el camino y en la vida espiritual, en el camino. No es un camino, porque caminos pueden haber muchos, pero en el proceso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el camino. Entonces es necesario que seamos filtrados para tener la mejor calidad espiritual. El verso nos da, en ese versos 2 y 3 de Deuteronomio, como les había comentado, es un proceso educativo, de disciplina. ¿Y por qué de educativo? Y yo lo puse también como demostrativo, educativo demostrativo. ¿Por qué? Porque el Señor le está educando al pueblo de Israel y le está diciendo, amados, y les está enseñando, porque dijimos que era para disciplina, no para castigo. Ustedes no dependen de ustedes solos, sino le está mostrando al pueblo de Israel la total dependencia de Él. Recordemos que el Señor les enviaba el maná y era el alimento diario, y no lo podían dejar para otro día, ni podían coger más cantidad de la que fuera, porque si la guardaban, entonces el maná se dañaba. Y con eso les estaba dando una educación y a la vez una demostración del poder de Dios y de la suficiencia de Él y la insuficiencia del pueblo como humanamente, ¿no? Y es también nuestra insuficiencia. Entonces Él muestra al pueblo la imposibilidad de ellos mismos saciar sus necesidades por sus propios medios. Asimismo, nos enseña del alimento diario, haciendo como la comparación del alimento diario espiritual que nosotros debemos recibir de la palabra de Dios. Indudablemente que sin este alimento no podemos sobrevivir espiritualmente hablando. De igual manera no podemos tener un crecimiento. Si lo asemejamos a la planta de café, no vamos a tener un crecimiento efectivo espiritual. Y seguramente al final no vamos a ver un resultado de calidad. Veamos ahora algo que tiene que ver con la medición. Lo que ya mencioné era como ese proceso de selección. Ahora miramos lo que tiene que ver con la medición. Y vamos a la escritura, a Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y 2. Apocalipsis, dice la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
esto nos habla de medición. La palabra de Dios nos enseña que seremos medidos. Este es el tiempo de revelaciones, cuando el mismo Mesías le revela a Juan el libro de Apocalipsis o Revelaciones, y le está mostrando lo que viene a ser. Quizá hay muchas versiones y los entendidos hablan de diferentes maneras de poderlo presentar, pero se puede presentar en este momento como esa parte simbólica de lo que será la Nueva Jerusalén, y ese simbolismo lo vamos a reflejar con el templo que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña, repito, que seremos medidos como ese templo que somos. De acuerdo a la medida que arrojemos, entonces asimismo será la protección sobre nosotros. ¿Pero por qué hablo de protección? Fijémonos que el verso 2 nos habla el Señor que hay una parte del templo que no lo mida, que es la parte de afuera del atrio, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Si hacemos la cuenta de 42 meses son 3 años y medio. Entonces ya, hermanos, nos podemos orientar de qué estamos hablando, quizá de un tiempo de tribulación. Entonces, asimismo, de acuerdo a la medida que arrojemos, será la protección de Dios sobre nosotros. En este pasaje de Revelaciones o de Apocalipsis, vemos también, y nos podemos remitir de inmediato nosotros a la escritura misma, cuando le fue revelado a Ezequiel y a Zacarías los mismos 2 eventos de la medición del templo. Y allí pues era totalmente para el pueblo de Israel, hablando de la reconstrucción que habría del pueblo de Israel. Entonces, con esto también vale la oportunidad para destacar y para reafirmar que la escritura, la Sagrada Biblia, es una sola, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nosotros no podemos hacer separación de ella. Nos habla la Sagrada Escritura de la medición del templo, así como de sus adoradores, dice en el verso 1, y a los que adoran en él, del templo como sus adoradores. Allí se conocerá, hermanos, amigos, quiénes son de atrio y quiénes no, o quiénes somos de atrio o quiénes no somos de atrio, porque no podemos excluirnos. Es decir, quienes están solo por el alrededor que corresponde al atrio o al patio, como lo dice una versión Reina Valera, al patio. Recordemos que en el tabernáculo, comentábamos en algún devocional anterior, que constaba de varias partes. Entonces la primera parte, que son los alrededores del tabernáculo, es llamado atrio. Entonces allí lo que nos da a entender la escritura, y podemos ver por ella, es que en esa medida hay una clasificación. ¿Quiénes estarán en el atrio? No quiero estar en el atrio, porque eso es como si estuviera mirando de lejitos, alrededor. Amigos y hermanos creyentes, no podemos ser del atrio. Recordemos que la medida que nos enseña el Apocalipsis es la de 42 meses. Nos da esa medida en tiempo. No sea que tengamos que pasar ese tiempo muy afectados quizá. Amados, así las cosas, por favor, es el tiempo de empezar a seleccionar y a filtrar todo lo que decimos, lo que hacemos en nuestras vidas. Entonces, con base en esto, vamos a mirar o a sugerir 3 cositas que nosotros podemos empezar a filtrar o debemos empezar a filtrar en nuestra vida. Primera, tal vez entre esas cosas está lo que son nuestros actos propiamente dichos, nuestra manera de responder ante X circunstancias, comportamientos como cristianos, costumbres, hasta de pronto la comida, la glotonería, nuestro vocabulario, lo que oímos, lo que vemos, cómo vestimos, en fin, todo aquello que no dé gloria y honra a nuestro Padre. Y aquí entonces venía a mi mente cuando estaba preparando este mensaje, que la oración modelo que el Señor Jesucristo dejó fue el Padre Nuestro. Y ahí nosotros conocemos una parte donde dice: santificado sea tu nombre. Entonces la invitación es que nosotros filtremos todo aquello que no santifica a nuestro Padre, para que podamos decir con plena libertad: Padre nuestro. Todo lo que no glorifique y lo que no santifique al Señor es lo que debemos filtrar.
para que se quede en ese colador y poderlo desechar, como primer cosa. Como segunda cosa, ¿qué debemos filtrar? Miremos, revisemos cuáles son nuestros fundamentos. Evaluemos y preguntémonos si realmente estamos fundamentando o estamos fundamentados sobre la roca, que es Cristo, que es el Mesías. O si contrariamente estamos fundamentando en la arena, y al venir los primeros vientos y al venir las primeras tempestades, entonces ya sabemos que todo se desvanece. En la Biblia, hablando de ello, encontramos varios ejemplos de hombres bien fundamentados, así como varios ejemplos de quizá de hombres que fueron fundamentados en un tiempo y al final de sus días pues no fue el mejor resultado por cuanto sucumbieron a muchas cosas. Entre ellos, de los bien fundamentados, todos conocemos la historia de José. José fue bien fundamentado, tuvo circunstancias con la esposa de Potifar, con sus mismos hermanos, en la cárcel. En fin, podemos saber toda la historia. Pero ¿qué ocurrió con José? José resistió y pasó así todas las pruebas. José avanzó, o tal vez lo podemos mejor llamar, él pasó todos los filtros, él pasó el proceso de selección y él pasó el proceso de medición. Y finalmente vemos dónde fue llevado José. Llegó a ser en el gobierno del faraón el segundo, y esto nos habla de posición. Si nosotros queremos buscar posición, no la busquemos aquí en la tierra. Busquemos la posición y trabajemos para lograr la posición en la eternidad, porque estamos viendo que seremos seleccionados y medidos, y así se nos dará una posición. José, de alguna manera, también es un hecho que fue probado en la totalidad de sus principios. Otro ejemplo que podemos ver es el mismo Daniel y sus amigos, los tres hebreos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos también fueron probados en su principio y usted conoce la historia, y si no podemos ir a leer el libro de Daniel, los invito para que lo hagamos en casa. Ellos fueron probados y fueron librados del horno de fuego, literalmente fueron librados del horno de fuego. Contrariamente a esos ejemplos, podemos también encontrar muchos otros hombres, Caín, probablemente el mismo Sansón, el mismo Salomón, que Dios le dio tanta sabiduría, pero en medio de tanta sabiduría que no supo aplicar ese conocimiento que Dios le dio, sucumbió a muchos errores. Esaú también, con la venta de su primogenitura, el mismo sacerdote Elí, permitiendo cosas en la casa de Dios de sus mismos hijos, incurrió en pecado y Dios no perdona eso. Finalmente ellos denegaron o negaron de alguna manera sus principios, habiendo empezado bien, se desviaron, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, habiendo iniciado por el Espíritu, terminaron en la carne. Y todos conocemos las historias de cuál fue el final de cada uno de ellos. Y tuvieron que asumir las consecuencias por sus propias decisiones. Entonces, ese segundo punto, lo recuerdo, cuáles son nuestros fundamentos, en quién estamos fundamentados. Y como tercer y último punto, qué lugar o qué posición queremos ocupar. Entonces tenemos que filtrar eso. Así como nos fijamos una meta aquí nosotros para pasar un proceso de selección, porque es el empleo que yo quiero lograr, es la escala que yo quiero tener en esa pirámide de administración. Entonces filtremos cuál es el lugar que yo quiero obtener para las eternidades, para estar con el Mesías. Tomemos como ejemplo a Daniel en el capítulo 5 nuevamente. Daniel, tomamos allí la parte donde habla de la interpretación de la escritura en la pared. Es las 3 palabras, no voy a profundizar, pero esa interpretación de esas palabras tan importantes, Mene, Mene, Tekel, Persin, son las palabras que él le pudo interpretar a Belsasar. Fue medido Daniel, fue medido porque Dios le midió la fidelidad de su sabiduría, la sabiduría que le había dado el mismo Jehová a Daniel. ¿Y qué pasó? Escaló posición,
porque el rey, aun siendo un rey pagano, le ofreció posición y fue el tercero en el reino. Ocupó buen lugar. La pregunta es entonces, ¿cómo estamos usando los dones, los talentos, las habilidades, todo lo que nos está concediendo, lo que nos ha otorgado el Padre Eterno? ¿Cómo estamos usando eso? Cuando seamos medidos y pesados, ¿por qué? Porque dice la traducción de las palabras de la Escritura en la pared. La traducción que le da Dios a través de Daniel es: Rey, ha sido medido y ha sido pesado y fue encontrado falto en la balanza de Dios. Entonces, ¿cómo estamos siendo nosotros? O cuando seamos medidos y pesados, ¿cuál será el lugar que vamos a ocupar? Sería la otra pregunta. Estimados, lo que vivamos ahora, en el hoy, es lo que nos va a dar el lugar. Recordemos que nosotros, después de muerto, como nos habla Eclesiastés, nada podemos hacer. ¿Que si somos salvos? Sí, usted puede decirme, pero yo ya soy salvo. Sí, somos salvos por la gracia, por el sacrificio del Mesías en la cruz, al reconocerlo, al confesarlo como nuestro Señor y Salvador y Rey de nuestras vidas. Pero todo lo que vivamos, todo lo que hagamos, y estos son las obras, toda la batalla que nosotros podamos luchar contra huestes, contra potestades, conforme nos habla la palabra, las tinieblas, eso es lo que se nos tendrá en cuenta para obtener un lugar especial. Y allí entonces, después de esa selección, de esa medida, vamos a recibir la posición y el lugar que nos corresponda, y vamos a recibir también las coronas y los galardones. Finalmente, como conclusión, les quiero compartir o les quiero decir que este mover que estamos viendo el día de hoy, en esta corta enseñanza, es para los que anhelemos ser diferentes y tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, como meta llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto. Cuando estamos junto al Todopoderoso, constantemente se deben ver o deben ocurrir cambios permanentes en nuestra vida que glorifiquen a Dios. No puedo ser la misma después de conocer al Señor hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. No puedo ser la misma. No puedo actuar, ni pensar, ni oír, ni ver, ni hablar, ni vestir, ni nada de la misma manera. Deben haber cambios que glorifiquen al Padre Eterno. Amados, por hoy hemos llegado al final de este devocional Despierta, Despierta. La invitación es para que sigamos escudriñando, aplicando, observando, discerniendo la Sagrada Escritura a través del Espíritu Santo, para seguir en el crecimiento y en el conocimiento del Hijo de Dios para salvación. Les invitamos, como siempre, a congregarse en algún lugar. Somos Centro Familiar de Adoración. Si usted no pertenece a ningún lugar de doctrina sana, le invitamos a que se congregue en las iglesias. Ahí aparecen en pantalla las diferentes direcciones a nivel nacional. Intégrate a un grupo vida, por favor. Y así podemos dar vida a otros en el conocimiento del Hijo de Dios. Por hoy, hasta un próximo día, con el favor de Dios. Les bendecimos. Paz del Señor. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma.
mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí, ¿qué será de mi alma? Capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles.